Hoy voy a hablar de un tema que pasé muchas pruebas para este tema y se llama el pecado. Diga el pecado. ¿De qué voy a hablar hoy? No oigo, hermano, ¿de qué voy a hablar? Del pecado. La porción de la Biblia está en Proverbios 28:13. Usted se la sabe muy bien, pero la vamos a leer. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 3 veces lo vamos a leer. Esta es la primera. A ver, con todos juntos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una vez más, léalo con toda su fuerza. A ver, el que encubre sus pecados, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo quiero hacer algo especial. Léaselo a su hermano que está al lado. Léaselo a su hermano que está al lado, por favor. Usted léaselo, dígale: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado. ¿Qué significa pecado? Pecado significa errar el blanco, errar el blanco. En la Biblia también se llama violación de la ley de Dios, que daña nuestra comunión con Dios. Transgresión o violación de la ley de Dios que daña nuestra comunión con Dios. También se le llama desobediencia, también se le llama obra de la carne. Vamos a buscar Gálatas 5, 19 y 21. Gálatas 5, donde está descrita la obra de la carne. O sea que es la violación a la ley de Dios, es desobediencia, es errar el blanco y es la obra de la carne. Dice la Biblia en Gálatas 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensión, herejía, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Leo esta última parte. Cosas semejantes a esto, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En la iglesia hay que dar a conocer el pecado. En la calle hay que dar a conocer el pecado. En la casa y en el hogar hay que dar a conocer el pecado. En todas partes hay que dar a conocer el pecado, y más en estos últimos tiempos, y más en estos tiempos postreros. Y además del pecado, hay que conocer sus consecuencias para que nos lleve a la necesidad de buscar el Salvador. Para que nos lleve, repito, a la necesidad de buscar un Salvador. Porque ¿de qué sirve predicar la cruz si no hay conocimiento del pecado? La cruz funciona cuando hay conocimiento del pecado. También porque hay muchos creyentes que viven practicando el pecado sin medir las consecuencias de ello. Por eso hay que dar a conocer el pecado. Amén, hermanos. Amén, hermano. Está claro, ¿verdad, hermano? Este verso nos enseña, primero, 2 partes. El que encubre sus pecados no prosperará. Vamos a hablar de esta parte. Repita conmigo: el que encubra sus pecados no prosperará. Una vez más, dígalo usted: el que encubre. O sea, el que tiene escondido, hace escondido sus pecados, no prosperará. Amén, hermano. Dígalo usted ahora:
El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Por qué? Porque encubrir el pecado es la clave de la maldición, de la pobreza y de la desgracia humana. Donde hay pecado encubierto, ya sea cristiano o no cristiano, hay maldición. Diga, hay maldición. Hay pobreza espiritual y económica. Y además desgracia humana. Desgracia significa sin la gracia de Dios. ¿Estamos claros, hermano? Entonces, donde el pecado está encubierto, hay esas tres cosas y más todavía. ¿Estamos claros, hermano? Encubrir el pecado hace que nos sintamos como que tenemos un cáncer dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque se come poco a poco la relación con Dios. Cuando nosotros tenemos un pecado encubierto, es como que tenemos un cáncer, mata la vida espiritual y mata poco a poco, como el cáncer, la relación con Dios. ¿Me van entendiendo? El que encubre sus pecados. De nada sirve esconderlo, de nada sirve negarlo, de nada sirve echarle la culpa a otro, de nada sirve excusarse. ¿Por qué? Porque la conciencia siempre nos grita, sobre todo al creyente, cuando tiene un pecado encubierto. Usted puede excusarse, usted puede echarle la culpa a otro, usted puede negarlo, usted puede creer que nadie lo mira y que es un secreto tremendo. Pero yo quiero decirte, tu conciencia está al estallar, sobre todo si eres cristiano. ¿Estamos entendiendo, hermano? Amén, hermano. Dice el Salmo 32 del 3 al 5. El Salmo 32 del 3 al 5 dice así. Salmo 32 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras él no había confesado sus pecados, estaba consumiendo su cuerpo, porque el pecado consume sobre todo al creyente, consume su cuerpo, consume su vida. Aunque la persona ande tranquila por fuera, aunque la persona pareciera que está bien espiritualmente, por dentro está destruido. Amén. Porque el pecado es un cáncer que mata, es un cáncer que destruye, es un cáncer que aniquila la presencia de Dios. Nadie puede estar con un pecado secreto. Si acaso tiene, no puede tener la presencia de Dios. Aniquila la presencia de Dios, mata la presencia de Dios. Por eso el Señor nos quiere liberar hoy del pecado escondido, del pecado encubierto, del pecado secreto, que tal vez tú crees que nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Por eso me puso a predicar esta palabra. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Alabe al Santo de Israel. Alábelo, amado. Alábelo, porque Él vive y permanece para siempre. Desde que el ser humano pecó apartándose de Dios, Adán y Eva, la primera actitud que tuvieron ellos fue de encubrir el pecado. Y esa actitud la heredamos nosotros. Y aunque nos convirtamos, seguimos con esa actitud de esconder el pecado, de encubrir el pecado, de hacer el pecado. Vení, escondámonos aquí a hablar más. Vení, vamos a la oscuridad, a tal lugar. Nadie se va a dar cuenta. Desde que entró Adán
Adán y Eva, cristianos y no cristianos tenemos esa actitud, encubrir, esconder el pecado. ¿Estamos claros, hermano? Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer escondieron de la presencia de Jehová de entre los árboles del huerto. Ellos eran hijos de Dios, criaturas de Dios, tenían todo lo mejor de Dios, respiraban el aire de Dios, platicaban con Dios, tenían la presencia de Dios, pero pecaron. Y a la hora de pecar no se enfrentaron a Dios, sino que se escondieron de Dios. Y por allí andan muchos en la vida cristiana, y fuera ya no se diga, escondidos, pensando que nadie los ve. Y se acostumbraron a vivir en el pecado. Y vienen los ciclos, porque el pecado es por ciclo que ataca el enemigo. Andas bien un tiempo y al poco tiempo empieza el Satanás de que tú mereces un pecadito, que te esfuerzas mucho por tu familia, te esfuerzas mucho por la iglesia, y te ataca para que empieces otra vez a practicar el pecado escondido, el pecado cubierto. Pero Dios está aquí para abrirte los ojos, hermano. Y si acaso tú padeces de ese ciclo, Dios quiere romper tus ciclos ahora. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. ¿Cuántos están dispuestos a dejar los pecados ocultos esta tarde aquí? Aquí, hermano. Amén, hermano. Y a su nombre, 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 hermano. Un grito de guerra, un grito de guerra, otro grito de guerra. Entonces, hermanos, debemos entender que toda la desgracia humana proviene de encubrir el pecado. Usted dice: ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo la bendición de Dios? Porque encubres tus pecados, amado. Amén, hermano. Tú le echas la culpa a uno, tú le echas la culpa al otro, tú te disculpas, pero eres tú el que está encubriendo el pecado. Amén, amados. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están abriendo sus ojos? Ya no puede seguir así, amado. ¿Están entendiendo, verdad? Amén. Y todo lo que Dios ha traído juicio a la raza humana proviene de encubrir el pecado. Amén, hermano. ¿Están entendiendo? Todo juicio que Dios trae a la raza humana es por encubrir el pecado. Es porque el hombre encubre el pecado. ¿Están claros, amados? Amado, ¿cuántos entienden la palabra que están recibiendo? Vamos a ver algunos juicios de Dios sobre la tierra por encubrir el pecado. Génesis 6, 5 al 8. Muy conocido, pero que es el tiempo de estarlo repitiendo. Génesis 6, de 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de construirnos solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos criado. Pero Noé halló gracia entre los ojos de Jehová. Génesis 18, 24 y 25. Dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todo esos son los juicios de Dios por el pecado público y por el pecado escondido. El diluvio y el fuego. Todo aquel, sea salvo, todo ser humano, sea salvo o no,
que ha sido amonestado mucho, porque Dios nos amonesta día a día. Dios tiene una gran misericordia, es lento para la ira y grande en misericordia. Siempre nos está amonestando. Todos los domingos nos amonesta. Si usted lee la Biblia todos los días nos amonesta. Si usted oye una prédica, si usted oye un consejo, la está amonestando. Pero si usted insiste en practicar el pecado, recibirá juicio de Dios tarde o temprano. Mire la diferencia entre un creyente y un no creyente. Un creyente siempre peca, pero deja de practicarlo, mientras que el incrédulo sigue practicándolo. Pero hay creyentes que siguen practicando el pecado, y el Señor nos tiene mucha paciencia, nos amonesta, nos pide, nos habla de una manera, con amor, con ternura, nos habla de tanta forma, pero Él se cansa, hermano, y tarde o temprano, si persistimos en pecar, habrá juicio. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Vamos a ver el Salmo 11, 6 y 7. Salmo 11 dice, 6, verso 6. Sobre los malos haré llover calamidades. El Señor llama malo al que encubre sus pecados. Hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Nosotros somos muy dados a no ser rectos. No nos gusta la gente recta, pero a Dios le gusta, hermano. Estamos claros. A Dios le encantan los rectos, amén. Y si no te encaminas y te pones recto, tarde o temprano te caerá juicio. Estamos en tiempos de juicio. El Señor tiene abiertos los manantiales de juicio sobre la tierra. Los tiempos de muchísima más misericordia están pasando. Cada vez va pasando y avanzando los juicios sobre la tierra. Por eso el Señor nos habla claro. Por eso el Señor nos amonesta. El que encubre sus pecados no prosperará. Amén, hermano. El que encubre sus pecados no prosperará espiritualmente, ni económicamente, ni físicamente, ni en salud. No, porque acabará enfermo. Tarde o temprano el pecado te destruye. ¿Estamos claros, hermano? Amén, hermano. A veces el pecado, como el Señor es misericordioso y lento para la ira, y no me pasa nada, pero te va a pasar. Te empiezan a pasar cosas pequeñas, pero tarde o temprano te van a pasar cosas grandes, porque Dios no es hombre para reírse de Él, ni es hombre que mienta. Lo que está escrito en su palabra se cumple, lo creamos o no lo creamos. Amén, hermano. Y a su nombre, 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 hermano. Alábelo, hermano. Alábelo. Alabemos al Dios de los cielos. Alabemos al único que merece la alabanza. Por tanto, hermano, la mejor actitud que nosotros, los cristianos y los no cristianos, los seres humanos, ante la terrible situación que el hombre tiene frente a Dios, o sea, cuando estamos en pecado, es no encubrir los pecados. No tratar de ocultar tus pecados y los míos, estamos claros. La mejor actitud, la mejor decisión no es dejar de estar echando culpa, es dejar de estarse escondiendo del pecado, es dejar de estarse excusando. El cristiano se acostumbra a mentir. ¿Por qué no más? ¿Por qué no más? Porque está, inventa y esconde sus pecados. Por eso el Señor nos
está trayendo la luz, porque Él viene pronto, amado. Él viene pronto y el juicio cada vez se acelera más y más y más. Y no quiere dejarnos, ¿verdad, hermano? Él no quiere que ni usted ni yo nos quedemos, pero tiene que abrir los ojos y oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia y obedecer lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y a su nombre, hermano, 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 y a su nombre, hermano. Gracias, Señor. La mejor actitud es no encubrir el pecado, es no tratar de ocultarlo. Qué tontos somos, ¿verdad, hermano? Tratando de ocultar el pecado. Aquí me voy a esconder, nadie me va a ver. Y se esconde usted con su teléfono y con sus artefactos eléctricos. O se va a hablar atrás y solo inventa y solo mentiras y tantas cosas, hermano. Pero Dios quiere traerlos a luz, porque quiere ayudarnos, porque nos ama, porque no quiere que lo sigamos viendo como un Dios tonto. Él no es tonto, Él es Dios todopoderoso. Él es omnisciente, Él es omnipotente, sabe perfectamente lo que estás haciendo, sabe cuando te escondes para pecar, sabe cuando te escondes para hablar mal, sabe cuando pecas y ya en lo más lejos, sabe, y no le digas a nadie y nadie cree. Él te mira, hermano, amén, Él te mira, amén. Él es omnipotente, omnisciente, todopoderoso, eterno, Él es el Roí, Él nos mira, amén, bendito el nombre. Entonces hoy nos está diciendo: no encubras más tu pecado, que yo te miro. No trates de ocultarlo, porque ahí estoy a la orilla tuya cuando estás pecando. Ahí estoy a la orilla tuya cuando tú estás pecando. Nos escondemos del pastor, nos escondemos del cónyuge, nos escondemos de la mamá, del papá, del hermano, y no nos escondemos de Dios. Creemos que estamos escondidos de Dios. Hoy Rabasaya, Rabacanda, hoy habla el Señor, hermano. Donde te escondas, ahí estoy yo. Donde lo practiques, ahí estoy yo. No te sigas escondiendo, no sigas ocultando tu pecado, porque yo soy el primero que te veo. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Es como con un paciente que va donde el doctor, hermano. Y entonces el doctor le dice: a ver, cuénteme sus males. Yo no les cuento a usted sus males. Y yo: no, son secretos mis males. Pero entonces, ¿cómo te voy a ayudar si no me cuentas tus males? Y no queremos contarle los males al doctor. No hay remedio para tu enfermedad. Amén, hermano. Para el pecado hay remedio si no ocultas el pecado. Amén, hermana. No hay remedio para tu pecado si lo sigues ocultando. No hay remedio para esa enfermedad tan terrible del pecado si lo sigues encubriendo. El pecado enferma, hermano. Enferma el espíritu, enferma el alma, enferma el cuerpo, hermano. Y Dios quiere liberarte a ti y a mí. Amén, hermano. Amén, hermano. Pero no puedes seguir ocultando tu pecado. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo? Yo a veces miro en el espíritu a alguien que está pecando y se pone bravo conmigo, a la persona, y no quiere hablarme ni quiere verme. Yo lo quedo viendo, tiene pecado escondido y la coge contra mí. Pero no, hermanito lindo, Dios quiere ayudarnos. Dios quiere que estemos listos para su venida. Dios quiere liberarnos de la tremendo mal que ocasiona el pecado en tu vida y en la mía. Amén, hermano. El doctor de salud necesita que le diga todos sus males. Me duele la cabeza, me duele aquí, vomité y todos los males, para poderle hacer una receta y se cure la persona. Igual Dios, Él quiere saber todos tus pecados. Ya lo sabe, pero ya no quiere que se lo sigas tapando. Amén, hermano. Amén, hermano. Dígale a su hermano que tiene al lado: Dios ya no quiere que sigas escondiendo tu pecado. Él lo sabe, chiquita. Quiere ayudarte, hermanito. Quiere ayudarte. Amén, hermano. Quiere ayudarte.
Y ahí está la ayuda en la segunda parte del verso que dice: mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Diga: mas el que lo confiesa y se aparta. Usted ha malmatado escondiendo su pecado, y lo deja y lo vuelve a coger y lo vuelve a dejar y lo vuelve a agarrar, porque así es el pecado. El pecado ataca por ciclo, amén, hermano. Tú lo dejas y te vuelve a quedar y lo vuelves a agarrar y lo vuelves a agarrar. Pero entonces, hermano, hoy nos habla claro: el que encubre su pecado no prosperará en ninguna área, queda estancado. Y como esos ricos, mire, hermano, Dios te da riqueza, pero en el momento que tú agarras el amor a la riqueza, toma control de tu vida Satanás. ¿Estamos claros, hermano? ¿Están entendiendo? Dios te da todo lo que tú quieras, pero desde el momento que tú le agarras amor a las cosas que Él te da, toma control de tu vida Satanás. Ya no mandas tú, manda el diablo. Ya no manda Dios, manda el diablo en tu vida. ¿Estamos entendiendo? Amén, hermanos. Amén, hermano. Entonces hoy nos enseña la clave de la bendición. Nos está enseñando la clave de la desgracia. ¿Cuál es la clave de la desgracia? Esconder el pecado, cubrir el pecado, creer tontito a Dios. Porque somos expertos en esconder del pecado a la suegra, al papá, a la mamá, al hermano, a la pastora y a todo el mundo. Somos tremendos y conocemos escondites para hacer el pecado y nos olvidamos. Hoy trae a luz todos los pecados escondidos. Amén, hermano. Todos los pecados escondidos los quiere sacar a luz. ¿Para qué? Para bendecirte, hermano. Para bendecirte. Amén. Para bendecirte. Amén, hermano. Para bendecirte. Amén, hermano. Para bendecirte. Entonces nos enseña: más el que confiesa, o sea, reconoce su pecado, se aparta y alcanzará misericordia. O sea, cuando tú confiesas, has reconocido el pecado. El pecado cubierto se llega a ser parte de tu vida, se hace una costumbre en tu vida y ya no te duele ofender al Espíritu Santo. Y aunque el Espíritu te redarguya, ya no te importa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se apagó. El Espíritu Santo es fuego, y si no se tiene prendido el fuego, entonces se apaga. Primero se entristece y luego se apaga. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces, cuando usted ya lo confiesa, reconoce el pecado, el Espíritu se despierta, y al despertarse el Espíritu viene la misericordia, viene la prosperidad, viene la salud, viene la fuerza física, viene las fuerzas espirituales, viene la llenura del Espíritu, viene prosperidad material, prosperidad física, fuerzas nuevas. ¿Estamos entendiendo, hermano? Pero hay que reconocer el pecado y luego confesarlo. Amén, hermano. Tú ya te acostumbraste a ese pecado oculto, ya no sientes nada por ofender a Dios, lo disculpas y de cualquier manera dices: no, yo facilito dejo esto. No lo has podido dejar, porque es un ciclo que llevas al pie de la letra, ese ciclo, y en ese ciclo viene Jesús. Y aunque no estés en el ciclo, como tu corazón no está limpio, siempre estás esperando la oportunidad para pecar escondido, entonces, hermano, te quedas. Entiende, amado, bendito el nombre de Jesucristo. Pero el que reconoce su situación y se aparta arrepintiéndose, alcanzará misericordia. Romanos 5. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 10 de Romanos 5.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida que dio Jesucristo por nosotros. Amén, hermano. Así es que el que encubre su pecado no prosperará. Amén, no prospera. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a ver ahora esta parte, esta segunda parte de la misericordia de Dios. Más el que lo confiesa, digan todo, más el que lo confiesa. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué haces ocultando el pecado, amado? Si solo es confesarlo, ¿para qué? Para limpiarte, amén, y perdonarnos de toda maldad. Pasa que no quieres aflojar. Te gusta el placer del pecado, pero hoy te traigo una noticia. Dios te ama y te quiere quitar ese deseo malsano del placer del pecado. Te quiere dar la fuerza para que puedas decirle no al pecado oculto, ese pecado que te atrae por el placer que te ocasiona. ¿Están oyendo, amado? ¿Están atentos, verdad, amado? Él dice sencillamente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero todo verdadero arrepentimiento debe ir acompañado de tristeza, de dolor por haber ofendido a Dios. Si tú dices, ya me arrepentí, pero ni siquiera te va ni te viene el haberle dicho, te confieso mi pecado. No, hermano, si no sientes un dolor por haberlo ofendido. Dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén, hermano. Si tú quieres dejar el pecado, pero no sientes ni tristeza, es porque quieres seguir pecando. Amén, hermano. Pero cuando tú tomas una decisión de dejar verdaderamente el pecado, te da tristeza en tu corazón el haber ofendido a Dios. Si tú te justificas y dices, yo lo dejo cuando yo quiero, no puede, el pecado no se puede dejar sin la ayuda de Dios. Amén, hermano. Es demasiado placentero el pecado para dejarlo, que yo lo quiero dejar. No lo quieres dejar. Si no sientes dolor por la ofensa a Dios, no lo quieres dejar. Y si estás esperando la época que viene el pecado, hermano, no lo quieres dejar. Amén, hermano. Y a tiempo nos está hablando el Señor, ¿sí o no, hermano? A tiempo le está hablando a usted y me está hablando a mí el Señor. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. El que encubre el pecado no prosperará. El que encubre el pecado no prosperará. El que encubre el pecado no prosperará. Pueden caerte tu billetito, pero tu alma está deshecha y pronto va al infierno. ¿Estamos claros, hermano? ¿Están entendiendo, amado? Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Bendito el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo verdadero arrepentimiento, toda verdadera confesión del pecado, debe sentir vergüenza a la persona por haber ofendido a Dios. Vergüenza. Lucas 18, 13 al 14 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchos se enaltecen del pecado. Ay, sí, el pecado. Ay, les gusta
gusta y se enaltece, se sienten bien pecando. Pero es muy duro lo que te espera, amado. Por eso ahora, hoy nos está hablando claramente. No sigas ciego, quítate la venda de los ojos, que el pecado nunca te va a llevar a nada bueno. ¿Estamos entendiendo? Dios es bueno y nos está hablando al corazón a cada uno de nosotros. Amén, hermano. Amén, hermano. Todo verdadero arrepentimiento viene acompañado de tristeza y de dolor y de vergüenza por haber pecado. El Señor le tocó como ese republicano, cayó, me imagino, destrozado a los pies, diciéndole: perdóname, Señor. Solo cuando venimos con ese corazón es que tú puedes arrancar el pecado de tu vida. Si sigues con el orgullo de que tú puedes y que lo vas a dejar cuando tú quieras, nunca lo vas a dejar y te esperan las llamas del infierno. Hermanos amados, en este tiempo es tiempo de hablar de pecado, es tiempo de hablar del infierno, es tiempo, no es tiempo de solo estarlos cacheteando y que están hermosos y rosados, porque se van a quedar, hermano. Estamos en los tiempos postreros, Jesús ya viene, amén. Así es que en vez de son cachetadas espirituales las que tenemos que recibir para estar seguros de que a la hora suena la trompeta, me voy con él. O suenan las bombas de los rusos, tantas armas que tienen, en cualquier momento explotan y a lo mejor llegan a Belice, ¿verdad, hermano? Pero yo estoy listo porque yo no encubro mis pecados. Amén. Y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano, alabe al Cristo de la gloria. Un grito de guerra, un grito de júbilo. Un segundo aspecto del arrepentimiento es el que los confiesa y se aparta. Diga, y se aparta. Quizás usted se la pasa confesando, pero nunca deja de pecar. Amén. No se aparta, no se aparta el ciclo. Sí, me arrepentí ayer, pero hoy lo estaba haciendo otra vez. Me arrepentí ayer, pero el mes lo vuelves a hacer otra vez. ¿Están entendiendo? Y se aparta. ¿Me entiende? El que encubre sus pecados no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia, el perdón. Amén, hermano. O sea, Dios nos pide no solo que confesemos el pecado, sino que nos apartemos, que abandonemos los caminos pecaminosos y que ofenden a Dios. Dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén, hermano. Hay perdón, sí. Primero hay confesión y segundo, si me aparto. Diga, si me aparto. El cristiano de ayer, antes de la cuarentena, siempre está confesando su pecado, pero no se aparta. Pero el cristiano ahorita, que hay juicio de Dios, debe entender que debe confesar su pecado y apartarse. Amén, hermano. Y apartarse. Dígale a su hermano que tiene atrás, dígale: confesar y apartarse. Confesar y apartarse. Si nosotros confesamos los pecados y nos sentimos bien, pero no nos apartamos, ¿sabe qué pasa? Y lo confiesas sin el propósito de apartarse, de abandonarla. Te estás engañando a ti mismo. Amén, hermano. Te estás engañando a ti mismo. Y usted hace porque somos expertos en hacer enredos para que salgan las cosas como yo quiera. Unos enredos de palabras, unos enredos. Cuando usted le pregunta a un hermano que es mentiroso y casi siempre miente, y es experto para las historias de mentira, ¿verdad, hermano? ¿Por qué no venís? Porque fíjese,
mi papá y mi mamá y tuve que ir por allá y me dolió la cabeza y me dolía la espalda. Se confunde tanta mentira. Amén, hermano. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque se arrepiente, se pide perdón, pero no se aparta. Amén. Sigue haciendo lo mismo. Entiende, hermano. Entiende, hermano. Nos engañamos, dice Jeremías 17, del 9 al 10. Engañoso del corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vamos a dar cuenta de nuestras obras. Eso se nos olvida a la hora que estamos con el pecado oculto. Creemos que no vamos a dar cuenta. Dios sabe, Dios aborrece el pecado. Jamás te va a complacer con tu pecado. ¿Estamos claros? Jamás me va a complacer con mi pecado. Mentirosos, chismosos, coléricos, pleitos, todo lo que leímos la lista, ¿verdad, hermano? Fornicación, adulterio, orgía. Todo es pecado, estamos entendiendo. Y nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para poder pedirle auxilio al Señor y decirle: no quiero pecar. Amén, hermano. Ayúdame a seguir, a no seguir encubriendo mis pecados. Quiero confesarlo y quiero apartarme de ellos. Amén, hermano. Porque si no, usted se está engañando usted mismo. Usted dice: ay, si es que yo pego porque yo me merezco. Vea usted cómo trabajo. Entonces yo creo que yo me merezco una canita al aire. Yo me merezco una cervecita. Yo me merezco una buena chismeada con el hermano. Yo me merezco. Siempre creemos que nos merecemos el pecado. Estás equivocado. Estamos viendo tiempos difíciles. Estamos en los últimos tiempos. Y estoy aquí parada para decirte la verdad. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, porque por la verdad murió Cristo. Y si no conoces la verdad, nunca vas a ser libre. Amén. Amén. Si después de conocer la verdad tú sigues en lo mismo, allá tú, hermano, pero fuiste advertida. Los judíos, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, los leo. Siempre ellos no quieren obedecer a la verdad. Por eso les viene el juicio, las 70 semanas, especialmente para ellos. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de que él confiesa su pecado, pero no se aparta de ellos. La confesión de Faraón. Usted sabe quién es Faraón, ¿verdad, hermano? Faraón, el diablo, el que era el gobernante de Egipto cuando ellos estaban en esclavitud. A la hora de que después de las plagas los dejó salir, él pareciera que él confesó y dijo en Éxodo 10:16, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Confesó, pero a la hora que los judíos iban saliendo, los siguió, ¿verdad, hermano? No se apartó del pecado, no los dejó irse. ¿Y qué le pasó, hermano? Dios lo cacheteó porque solo confesó. ¿Qué le pasó? Se lo tragó el mar a él y todo su ejército. Amén, hermano. Amén, hermano. Hay juicio, hermano. Hay juicio. Diga, hay juicio. Si estás jugando con Dios, hay juicio. Si solo estás confiese tu pecado, pero no te apartas del pecado, hay juicio. Es que el teléfono es bien seductor. Pues quema tu teléfono. Amén, hermano. ¿Estamos claros, hermano? Ay, es que yo no puedo vivir sin el teléfono. Solo sin Dios es que no podemos vivir. Amén, hermano. Y a su nombre, 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 hermano. Alabe al Cristo de la gloria. Alabe al Cristo de la gloria. Solo hay un Cristo de la gloria. Solo hay un camino para ir al cielo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Entonces, ¿con quién quieres quedar bien? ¿Con Dios o con tu carne, hermano? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con Jesucristo o con tu deseo sexual? A ver, ¿con quién quieres quedar bien? ¿Con quién? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu Salvador? ¿Cómo se llama mi Salvador? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No se oye. No se oye. ¿Cómo se llama? Que suene más el nombre de Jesús que tus deseos, hermano. Amén. Que suene más el nombre de Jesús. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
se apresuró, he pecado contra Jehová, pero no se apartó. La confesión de Acab, Josué 7:19, Josué. Acab, aquel empleado que se robó las ropas, ¿verdad? A Josué. Dice 19, Josué 7:19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Josué le está rogando a Acán que le diga lo que hizo, el robo que había hecho, y que no se lo encubra. Y Acán respondió a Josué diciendo, y verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Lo reconoció, pero no se apartó. ¿Y qué le pasó? Verso 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes y sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate, Jehová, en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Esas son las consecuencias de confesar el pecado, pero no apartarse. Amén, hermano. Tarde o temprano perecerás. Y no solo tú, sino que arrastra a los tuyos, hermano. Amén, hermano. Arrastra a tus hijos. Amén. Amén, hermano. A veces hasta las nueras se van, hasta los yernos se van. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Qué responsabilidad tenemos de negarnos a nuestros placeres? No tanto por usted, sino por todos los que te rodean. Y si eres un líder, arrastras a todos los que tienes bajo tu mando. Amén, hermano. Y si eres una persona cristiana, participante de un ministerio, arrastra a toda la gente cuando confiesas los pecados y no te apartas, o cuando los encubres. Amén, hermano. ¿Cuántos me van siguiendo, hermano? Vamos a ver la confesión de Judas. Mateo 24, 4 y 5, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero no le dijo a Jesús, sino a los guardias. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Otro final triste para el que no se aparta del pecado. Él era fácil confesárselo a Jesús. ¿Te crees que Jesús no lo hubiera perdonado? Y le, perdóname, Jesús, yo te entregué. ¿Qué haría Jesús? Vení, chiquito, yo te perdono, pero empezá otra vida. Apartate de esas cosas que has hecho. Eso es lo que hace Jesús. Pero tú insistes en seguir ocultando el pecado. Tú insistes porque estás lleno de orgullo, hermano. El orgullo es el pecado más grande que te lleva a pecar secretamente y que te lleva a no apartarte del pecado. A mí nadie me manda, yo controlo todo. Yo controlo este pecado. Yo puedo decir, hasta aquí dejo la cerveza, hasta aquí dejo esto, hasta aquí dejo de chismear, hasta aquí dejo tal cosa. Mentira, hermano. Esta carnita le gusta el pecado, estamos claros, hermano. Esta carnita, si no te humillas a Dios, arrepentida, confesando el pecado y apartándote de él, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Nadie humanamente puede hacerlo, porque esta carnita tiene una naturaleza pecaminosa terrible y solo lo doma el Espíritu Santo cuando nos humillamos. Amén, hermano. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Luego vamos a la confesión del hijo pródigo. Dice un verdadero arrepentimiento. Lucas 15, 18 al 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme
como a uno de tus jornaleros. Amén, hermano. Ese es el pecado de arrepentimiento verdadero. Amén. Confesar el pecado y dejarlo. Amén. Y dejarlo. Diga, y dejarlo. Entonces la mayoría de creyentes, no los del centro evangelístico, otros que nos ven por YouTube, hermano, confiesa su pecado pero no se aparta. ¿Cuál es su fin, hermano? Judas se ahorcó, el otro lo apedrearon. Amén, hermano. El final es tremendo. Tú dices, a mí no me pasa nada ahorita, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Tarde o temprano el pecado trae, ¿qué trae? Desgracia. ¿Qué más trae? ¿Qué dice? Maldición. Pobreza espiritual, pobreza económica. Nunca tienes para nada. Siempre tienes que andar pidiendo a los demás. Y un hijo de Dios sabe que Dios es dueño de la plata y del oro. Sabe que Dios es dueño de la tierra. Un hijo de Dios, al venir al reino de Dios, te eres llamado a ser prosperado. Pero está paralizada la prosperidad porque hay pecado oculto. Amén, hermano. Hay pecado encubierto, y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano, alabe al Santo de Israel. Y no solo, hermano, no solo tu pecado encubierto, sino que encubres a otros. Amén. Encubres a otros. Amén. Que puede ser tu familia, tu amigo. Encubres el pecado de otro, te cae la maldición, hermano. Oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, hermano. Sacúdete la maldición, confiesa el pecado, deja de ser cómplice de pecado de otros. ¿Entienden, amados? Y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano. Un grito de guerra, un grito de júbilo. Alabe al Santo de Israel, alabe al único que todo lo puede y que todo lo sabe. Bendito sea Jesucristo. Ahora viene una parte muy fuerte, hermano. Aquel que dice que es cristiano o que es discípulo de Jesucristo y no ha confesado sus pecados con tristeza, vergüenza y culpa delante de Dios, y no se ha apartado ni abandona su comportamiento pecaminoso, Dios le llama, les pone nombres a estas personas. Primero, ¿qué nombre les pone? Un mentiroso que carece de toda verdad. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Estamos claros, hermano? ¿Estamos claros? No es cualquier cosa. Hermanos amados, estaba yo estudiando este mensaje, preparándome. He tenido pruebas terribles que ni se imagina. El diablo no crea que yo diera esta palabra, porque nos quiere liberar, hermano, porque quiere sacar a luz tanto engaño y tanta mentira que hay en nuestras vidas. Amén, hermano. Porque quiere prepararnos para cuando Él venga, porque quiere amarnos, mostrarnos su gran amor. Amén, hermano. Bendito sea. Mentiroso que carece de verdad. Cuando nosotros no confesamos el pecado con tristeza, con dolor y culpa, y no has abandonado tu comportamiento, otro nombre que recibimos es lobo vestido de oveja. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Venimos bien suavecitos a hablar del Evangelio y estamos inundados de pecados sin confesar. Amén. Y sin dejarlo. ¿Qué otro nombre le pone Dios al que no confiesa sus pecados con tristeza, o los confiesa? Ya lo confesé y ya. Y no se aparta. ¿Qué otro nombre? Le dice
piedra de tropiezo en el camino al cielo. Lucas 17, 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene, y mejor le fuera que le atara al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Hermano, cuando tú y yo andamos escondiendo pecado y no lo confesamos y no dejamos, o lo confesamos de boca, pero no dejamos el mal comportamiento, tú crees que engañas a los demás. Todos los demás se dan cuenta de lo que hace y disimulan, amén, hermano. Y servimos de tropiezo a los demás, amén. Servimos de tropiezo a los hijos, a los hermanos, a todos los que nos rodean. Tus compañeros de trabajo se quedan asombrados de verte en la iglesia y luego te ven en lugares terribles o haciendo cosas, amén, hermano. Me están siguiendo, ¿verdad, hermano? Bueno. El Señor, el Señor termina sentenciando a este tipo de personas que dice que con su boca dicen ser de Jesucristo, pero con su conducta manifiestan lo contrario. Mateo 15, 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Gracias, Señor. Yo quisiera que se ponga de pie. Esta es parte de la prédica, pero quiero que lo oiga usted de pie, por favor. Cierre sus ojitos y oiga esta parte de pie, por favor. Dios te ama, Dios me ama. Cuando Dios habla así es por amor, hermano. Amén, porque el que ama disciplina, porque el que ama corrige. Amén, hermano. Hay un malentendido con amor. Muchos consienten al Hijo de toda forma, chiquitos, jóvenes, grandes, viejos. Lo consienten. Pero van a tener desastres. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces, cierre sus ojitos y oiga con los ojos cerrados esta parte. ¿Cuánto tiempo, amigo o hermano, has vivido en ruina espiritual, física y económica por ocultar o esconder tus pecados a la gente? Y has creído en tu corazón engañoso que Dios no te ve, que entiende tu pecado. Yo quiero decirte que Dios aborrece el pecado. Y si ha tardado el juicio sobre tu vida es porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Me están escuchando, ¿verdad, hermano? ¿Por qué seguir esa vida de maldición, pobreza y desgracia? Si existe alguien que quiere y puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, la mejor decisión que podemos hacer es humillarnos delante de Dios, confesarle nuestros pecados y abandonar la práctica de ellos. Y Él tendrá misericordia de nosotros. Y no solo tendrá misericordia, sino que nos prosperará en todas las áreas de nuestra vida. Y sobre todo nos asegurará la vida eterna. Sigan orando ustedes, hermano. Yo voy a hacer el llamado a las personas que no tienen a Jesucristo, que sienten ansiedad en su corazón porque no han tenido un encuentro real para Jesucristo. Yo te invito a hacer una oración conmigo que me llevó a los pies de Jesús, pero hay que decirla con tu boca. Repita conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y hoy vengo arrepentido a pedirte perdón. Creo en el sacrificio del Calvario. Creo que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento y te pido perdón una vez más y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Estamos seguros de que se gozó con la alabanza y la predicación de la palabra de Dios. Nuestro propósito es extender el reino de Dios en Belice y en todas las naciones. Por favor, ayúdanos con esta misión, dándole clic al botón que dice like, suscribiéndose al canal si no lo ha hecho y activando las notificaciones. Que el Señor los guarde y los guíe siempre.